Hola, bienvenidos a este video en donde se mostrarán el objeto de estudio de la lógica formal y el cambio que hubo con respecto a la lógica tradicional, con lo que surgió la matematización de la lógica. Esto con el propósito de que se logre la reflexión sobre este tema y sirva de introducción a nuestro curso. Comencemos. En lógica se analizan principalmente los razonamientos o argumentos, los cuales se encuentran dentro del lenguaje, tanto el que usamos cotidianamente hasta el más especializado. Un ejemplo de argumento es el siguiente: todo hombre es racional, Juan es un hombre, Juan es racional. Otro que podemos mencionar es: todos los animales son seres vivos, todos los perros son animales, por lo tanto, todos los perros son seres vivos. Ahora bien, podemos representar con P, Q, R, etc. nombres cualesquiera, sujetos, predicados, números de este argumento y resultaría la siguiente disposición estructural. Todos P son Q, todos R son P, por lo tanto, todos R son Q. Esto hace que ya vayamos tratando con un lenguaje simbólico artificial, en donde se usan esquemas formales, libres de contenido. A estos esquemas los conoceremos como forma lógica de argumento. Sobre la necesidad de este lenguaje simbólico artificial, se pueden mencionar las palabras de Alfred North Whitehead, matemático y filósofo inglés. Con ayuda del simbolismo, podemos hacer transiciones en el razonamiento casi mecánicamente por medio de la vista, que de otra forma tendríamos que realizar apelando a facultades superiores del cerebro. Con lo anterior se entiende entonces que hay dos dimensiones del lenguaje. Por un lado está la de contenido o materia y por el otro está la de estructura o forma. Sobre esta segunda es en la que mayormente se ha dirigido el estudio de la lógica formal, por lo menos desde el siglo pasado. Se puede definir a la lógica formal como una ciencia abstracta que tiene por objeto el análisis formal de los argumentos, o también, y más concisamente, como teoría formal del razonamiento. Esto de acuerdo con Garrido 2005. Otras formas de llamar a esta ciencia son lógica simbólica, lógica matemática o logística, de acuerdo con Coulthard y Telson y Lalande en el Congreso Internacional de Filosofía de Ginebra de 1904. Desde esta última propuesta, junto con las de Frege y Boole, se estableció un cambio con la llamada lógica tradicional, que en realidad también es considerada como formal. Se puede decir que este cambio consistió en que el análisis de la lógica formal ya no se enfocó en las figuras y modos del silogismo, en la comprensión y extensión de conceptos, las categorías aristotélicas, elementos del juicio, entre otros temas que no carecen de importancia, por el mismo hecho de que son antecedentes a la lógica matemática. Y de hecho se logran ver ciertos matices de la tradicional en la matemática. El análisis se concentró, entonces, más bien en la simbolización de argumentos y demostración de la validez de estos. Para los lógicos formales del Círculo de Viena, también era importante prescindir del contenido de los argumentos, con la finalidad de lograr un mejor análisis y deducción de las estructuras lógicas. Al respecto, Bertrand Russell nos dice: como el lenguaje es confuso, lo mismo que difuso e inexacto, cuando se aplica a la lógica para lo cual no fue creado, es absolutamente necesario un simbolismo lógico para un tratamiento exacto de nuestro objeto. Parte de la matematización de la lógica consiste en considerar variables y constantes en los argumentos. Podemos decir que las variables son los sujetos, predicados y términos medios, los cuales conforman un silogismo, mientras que las constantes son las condicionales, sí, entonces, conjunción y, disyunción o, bicondicional, sí y solo sí, etc.
Podemos poner de ejemplo lo siguiente. Argumento en lenguaje ordinario. Si estudiaste adecuadamente, aprobarás el examen, pero no aprobaste el examen. Por lo tanto, no estudiaste adecuadamente. Ahora bien, podemos ver la forma lógica del argumento anterior con constantes simbolizadas. Tendremos que P, entonces Q, no Q, por lo tanto, no P. A partir de esto, se puede ver que la condicional del argumento fue esquematizada con una flecha, mientras que la negación se esquematizó con un guión y la conclusión del argumento con 3 puntos. Con la formalización de los argumentos, entonces, es posible iniciar con el proceso de demostración de la validez de los razonamientos. Te has de preguntar, ¿con solo simbolizar los argumentos y después otorgarles materialidad se logrará una validez? La respuesta es no, porque la importancia recae sobre la estructura y la forma de los argumentos, los cuales se deben someter a un análisis que consiste en deducirlos, en donde se aplican debidamente reglas de inferencia y reemplazo, que es parte de lo que veremos en nuestras siguientes sesiones. Con todo lo anterior, lee y reflexiona las siguientes palabras del matemático y lógico estadounidense Alonzo Church. Para evitar las desventajas de los lenguajes naturales respecto al análisis lógico, es necesario primero traducirlo a una noción más exacta. Por último, responde al quiz que se encuentra en la plataforma digital de nuestro curso. Eso ha sido todo por ahora. Continuamos en el siguiente video. Hasta luego.